Evangelio de hoy. Martes 4 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículo 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Jesús le contestó: Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a su criado a avisar a los convidados: Venid, que ya está preparado. Pero todos aún empezaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo: Me acabo de casar y, por ello, no puedo ir. El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: Sal aprisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía queda sitio. Entonces el Señor dijo al criado: Sal por los caminos y senderos, e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús habló a los que estaban sentados a la mesa con él. Y uno de los comensales, al oír sus palabras, exclamó con gozo que bienaventurado sería aquel que comiera el pan en el reino de Dios. Sin comprender del todo la profundidad de esa invitación divina, que no se limita a un banquete terreno, sino que representa la comunión eterna con el Padre. El alimento espiritual que da vida al alma y sacia el hambre del espíritu humano. Jesús, al oír estas palabras, aprovechó el momento para narrar una parábola que revelaba el misterio del reino. La parábola de un hombre que preparó un gran banquete e invitó a muchos. Porque el deseo de Dios es siempre compartir su alegría, abrir su casa y llenar de vida a quienes acepta como hijos, mostrándonos así la abundancia de su amor que jamás se agota ni excluye a nadie. En esta parábola, el dueño del banquete simboliza al mismo Dios, que prepara una mesa de gracia, de misericordia y de salvación, donde todos son llamados, sin distinción, porque su amor no conoce fronteras. Y su deseo más profundo es que cada ser humano participe de la comunión perfecta con Él, disfrutando de la plenitud de su reino eterno. Cuando el banquete estuvo listo, el siervo fue enviado a llamar a los invitados. Pero, sorprendentemente, uno a uno comenzaron a excusarse, mostrando cómo las preocupaciones del mundo, los intereses personales y las ocupaciones temporales pueden cegar el corazón humano, impidiendo que reconozca la grandeza del don divino que se le ofrece gratuitamente. El primero dijo que había comprado un campo y necesitaba ir a verlo, lo que representa a aquellos que están tan atados a sus posesiones, a sus bienes materiales, que no tienen tiempo para lo eterno, que valoran más lo que perece que lo que permanece, olvidando que el alma necesita ser alimentada con la presencia de Dios y no con los tesoros del mundo. El segundo dijo que había comprado 5 yuntas de bueyes y debía probarlas, lo que refleja a quienes se pierden en el trabajo y en la productividad,
creyendo que su valor se mide por lo que hacen y no por lo que son ante los ojos de Dios. Olvidando que toda labor humana, si no está unida al amor, pierde sentido. Porque solo el amor da fruto que permanece para siempre. El tercero, por su parte, dijo que se había casado y por eso no podía ir, mostrando que incluso los afectos legítimos pueden convertirse en obstáculos si se anteponen a Dios. Porque el amor humano sin la bendición divina puede volverse egoísta y cerrado. Mientras que el amor inspirado por Dios se expande, se entrega y abre caminos de salvación. Al escuchar las excusas, el dueño de la casa se llenó de tristeza y enojo. No porque necesitara compañía, sino porque su invitación de amor fue despreciada. Porque su deseo de compartir la vida fue ignorado. Revelando el drama de la humanidad que muchas veces prefiere lo pasajero antes que lo eterno. El ruido del mundo antes que el silencio fecundo de la comunión divina. Entonces el dueño ordenó a su siervo que saliera rápidamente a las plazas y a las calles, trayendo a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos, mostrando que el reino de Dios se abre a los humildes, a los que no tienen nada que ofrecer más que su necesidad, a aquellos que saben reconocer su pequeñez y que están dispuestos a recibir con gratitud el don de la salvación. En esta escena se revela la grandeza de la misericordia divina, que no se cierra ante el rechazo, sino que se expande aún más, buscando a los olvidados, a los marginados, a los heridos por la vida. Porque en el corazón de Dios hay lugar para todos. Y su amor siempre encuentra caminos nuevos para alcanzar a quien más lo necesita. El siervo obedeció al instante. Recorrió las calles y las plazas. Y reunió a todos los que encontraba, sin hacer distinción alguna. Porque así es la gracia de Dios. Libre, abundante y universal. Una invitación que no se detiene ante los límites humanos, sino que derriba muros y abre puertas para que nadie quede fuera de la mesa del Señor. Cuando regresó, el siervo dijo que había cumplido lo ordenado. Pero aún quedaba lugar, mostrando así la infinitud del amor divino, que siempre tiene espacio para uno más. Porque el corazón de Dios nunca se llena de soberbia ni de exclusión, sino de misericordia y ternura. Y su reino es un banquete que nunca se agota. Entonces el dueño ordenó nuevamente que saliera a los caminos y a las veredas, y que obligara a entrar a todos los que encontrara, para que su casa se llenara, revelando que Dios no se cansa de invitar, que insiste con amor paciente, y que busca hasta al último de sus hijos perdidos para ofrecerles salvación y alegría eterna. Esta insistencia divina nos muestra que el amor de Dios es perseverante, que no se desanima ante el rechazo ni ante el pecado, sino que vuelve a llamar una y otra vez, esperando pacientemente que el corazón humano despierte, reconozca la invitación celestial y acepte participar del banquete del reino donde todo se renueva. Sin embargo, el relato termina con una advertencia. Pues el dueño declara que ninguno de los invitados primeros probará su banquete. Y con ello Jesús revela la seriedad de la elección humana. Porque rechazar la invitación de Dios es rechazar la vida. Es cerrar el alma a la gracia. Y es preferir la oscuridad del egoísmo antes que la luz del amor divino. En esta parábola descubrimos el drama del hombre moderno.
que tantas veces se excusa ante Dios con argumentos aparentemente razonables, pero que en el fondo revelan un corazón distraído, preocupado solo por lo material, y temeroso de abandonar las seguridades pasajeras para lanzarse en los brazos del amor eterno. Dios sigue preparando el banquete de su reino. Sigue enviando a sus siervos. Sigue tocando las puertas de los corazones. Y muchos aún hoy responden con indiferencia, posponiendo su encuentro con Él, como si hubiera algo más importante que la comunión con el Creador de la vida. Cada uno de nosotros ha recibido esa invitación, muchas veces de forma silenciosa, en la voz interior que llama a la conversión, en el clamor del pobre que nos pide ayuda, en el susurro de la conciencia que nos impulsa a amar más. Porque Dios no deja de llamarnos, incluso cuando nuestra vida parece alejada de Él. Pero responder a esa invitación requiere humildad, valentía y apertura de corazón. Porque el banquete de Dios no es solo una fiesta de gozo, sino también una llamada al cambio, a dejar lo viejo, a soltar el orgullo, y a revestirse del amor que nos hace verdaderos hijos del reino. Cada excusa en la parábola simboliza una barrera interior, un miedo o una idolatría, que impide al alma abrirse plenamente al amor divino. Y por eso Jesús nos advierte que debemos estar atentos. Porque el reino no se impone con violencia, sino que se ofrece con ternura, esperando nuestra respuesta libre. Muchos son los llamados, pero pocos los que responden con fidelidad. Porque el amor requiere renuncia, y la renuncia duele al ego, pero libera el espíritu, haciéndolo capaz de recibir el gozo que no pasa, el gozo que solo se encuentra en Dios. Esta parábola nos enseña que la salvación es una invitación continua, que Dios no se cansa de extender, y que cada día es una oportunidad nueva para decir sí, para dejar que el amor entre, y para sentarnos a la mesa del Señor, donde se sirve el pan del perdón y el vino de la esperanza. El banquete del reino no es una recompensa, es un don, un regalo inmerecido, preparado por un Padre que ama sin medida, que perdona sin límites, y que sueña con vernos a todos sentados en su mesa, compartiendo el pan de la vida eterna. El corazón de Dios es como ese anfitrión generoso que no soporta la soledad de su mesa vacía. Y por eso sale a buscar a todos, incluso a los que el mundo desprecia. Porque en el reino no hay preferidos, solo hijos amados, invitados a la plenitud del amor eterno. Cada vez que Jesús habla del reino, lo hace con la imagen de una fiesta, de un banquete, de una mesa abierta. Porque el reino no es un lugar de tristeza o de rigidez, sino un espacio de comunión, donde la alegría se hace eterna, donde el amor de Dios se sirve como alimento que sacia toda hambre. Y sin embargo, muchos prefieren quedarse fuera, porque no comprenden que lo que Dios ofrece es infinitamente mejor que cualquier posesión, placer o seguridad terrenal. Y esa es la tragedia del alma distraída, que tiene delante de sí el tesoro más grande, pero prefiere mirar hacia sus propias excusas. Las excusas de los invitados representan nuestros apegos, nuestras prioridades desordenadas, aquello que nos ata a lo pasajero, y nos impide entrar en la libertad del amor. Porque el reino no se conquista, se acoge.
Y para acogerlo hay que vaciarse de uno mismo. Jesús nos enseña que Dios no obliga, pero sí insiste. Que no impone su amor, pero lo ofrece hasta el cansancio. Porque el amor verdadero nunca renuncia. Nunca se cansa. Y siempre busca a los suyos. Hasta encontrarlos. Cuando el dueño de la casa dice que ninguno de los primeros invitados participará del banquete, no lo hace desde la venganza, sino desde la justicia. Porque quien desprecia el amor, termina excluyéndose a sí mismo. Y esa exclusión no viene de Dios, sino del corazón que se cierra a la invitación divina. El reino de Dios no se trata de méritos, sino de disponibilidad. De abrir los brazos. De decir sí, Señor, aquí estoy. Aunque nuestra vida esté herida. Porque Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. A los que tienen hambre de sentido. A los que se saben necesitados. Cada alma que entra en el banquete representa una historia rescatada. Una herida sanada. Un corazón reconciliado. Porque en la mesa del Señor todo se transforma. Lo roto se une. Lo perdido se encuentra. Y lo muerto revive con la fuerza de la gracia. Esta parábola nos recuerda que el tiempo de la gracia es ahora. Que no debemos esperar a tener la vida en orden para responder a Dios. Porque la invitación no llega cuando somos perfectos, sino precisamente cuando somos débiles. Cuando más necesitamos de su misericordia. Dios no invita por obligación, sino por amor. Y quien acepta su llamada no pierde nada, sino que gana todo. Porque al entrar en su banquete, el alma se llena de una alegría que el mundo no puede dar, ni quitar. En el fondo, cada excusa es una forma de decir no tengo tiempo para amar. No tengo tiempo para Dios. Y esa es la raíz de la pobreza espiritual del mundo. Que corre de un lado a otro. Pero olvida el propósito esencial. Vivir en comunión con el Creador. Jesús nos enseña que el banquete del reino no se celebra en el futuro, sino que comienza ya aquí. En cada gesto de amor. En cada acto de perdón. En cada vez que abrimos el corazón a la presencia de Dios que habita entre nosotros. Por eso, cada misa es un anticipo del gran banquete eterno. Cada Eucaristía es la mesa de Cristo abierta a todos. Donde los pobres, los pecadores, los cansados, son recibidos no como extraños, sino como hijos amados. En ese banquete no hay jerarquías humanas. No hay distinciones de poder. Porque el único que reina es el amor. Y todos somos iguales ante la mirada compasiva del Padre que nos llama por nuestro nombre. La parábola también nos advierte sobre el peligro de la autosuficiencia espiritual. De creernos tan llenos que no necesitamos ser invitados. Porque la soberbia cierra las puertas del corazón. Y solo la humildad permite entrar en la fiesta del reino. Muchos que se consideran dignos quedarán fuera. Mientras que aquellos que el mundo desprecia ocuparán los primeros lugares. Porque Dios no mira las apariencias, sino la disposición del corazón. Y su justicia es siempre misericordiosa. El reino es una inversión de valores. Donde los últimos son los primeros. Donde los humildes son exaltados. Donde el amor sustituye al egoísmo. Y donde el servicio es el camino más alto hacia la gloria.
Cada vez que decimos no puedo ahora. No tengo tiempo. O quizás más adelante. Cerramos la puerta a una oportunidad divina. Porque el reino no espera. El reino se ofrece en el instante presente. ¿Y quién lo deja pasar? Tal vez no lo encuentre de nuevo del mismo modo. El banquete representa el amor de Dios que se desborda, que no se agota, y que busca llenar cada rincón del alma humana. Pero ese amor solo puede ser recibido por quien tiene hambre de él, por quien reconoce su necesidad y se deja abrazar por la misericordia. En esta parábola se revela el corazón de Dios. Un corazón que no se cansa de invitar, que no se rinde ante el rechazo, sino que amplía los límites de su casa y llama a los pobres, los cojos, los ciegos y los lisiados, para que todos experimenten su ternura. En esa invitación universal descubrimos que la gracia no discrimina, que la salvación no es un privilegio, sino un regalo, y que Dios no mide méritos, sino corazones, porque su alegría es ver su casa llena de hijos. Esta parábola no solo narra un acontecimiento espiritual, sino que interpela nuestra vida concreta, porque nos muestra que el mayor peligro no es el rechazo abierto, sino la indiferencia. Esa tibieza que no niega, pero tampoco acepta, y termina apagando la voz de Dios en el alma. Los caminos por donde el siervo va buscando invitados representan las periferias humanas, los lugares olvidados donde la gracia se hace presente. Porque Dios no teme la pobreza ni el dolor, sino que los convierte en altar, en espacio de encuentro, en milagro de redención. Cada uno de nosotros ha sido encontrado en un camino diferente. Algunos en el sufrimiento, otros en la soledad, otros en la búsqueda interior, pero todos llamados por el mismo amor. El amor que no pregunta por el pasado, sino que abre un futuro nuevo. Dios quiere llenar su casa. Y su casa es el corazón del mundo. Por eso el Evangelio no puede quedarse encerrado en los templos, sino que debe salir a los cruces de los caminos, a los lugares donde la humanidad llora, para invitar a todos al banquete de la vida. El siervo de la parábola es imagen del discípulo, de aquel que ha escuchado la voz del Maestro y sale sin miedo, llevando en su palabra la urgencia del amor. Porque el tiempo de la salvación no es mañana, es ahora. Cada cristiano está llamado a ser mensajero de esta invitación, a llevar la buena noticia a quienes se sienten indignos, recordándoles que no hay pecado que cierre la puerta del banquete. Si el corazón desea volver al Padre, la alegría del reino no es solo promesa futura, es experiencia presente. Porque quien vive en comunión con Dios ya participa del festín eterno, y su vida se vuelve una mesa abierta, donde otros también pueden encontrar esperanza. Cuando aceptamos la invitación del Señor, el alma se transforma, se ensancha, y deja de vivir para sí misma, para vivir en la dinámica del don. Dao compartir. Dao amor gratuito. En el banquete del reino no hay exclusión, porque el amor de Dios derriba todos los muros. Y la única condición para sentarse a la mesa es dejarse amar. Dejar que el corazón sea tocado por la gracia que libera. Esta parábola también es una advertencia para la Iglesia, llamada a no cerrarse sobre sí misma, sino a ser hospital de los pobres,
casa de los heridos. Y espacio donde cada alma pueda descubrir el rostro compasivo de Cristo. Si la Iglesia olvida invitar, el mundo se quedará hambriento. Porque solo el Evangelio puede alimentar el alma. Solo el Evangelio puede llenar el vacío que ninguna riqueza ni poder pueden colmar. Jesús nos muestra que el reino no está reservado a los sabios, ni a los poderosos, sino a los sencillos, a los que confían, a los que saben mirar la vida con ojos limpios y corazón abierto. Por eso, cada uno de nosotros debe preguntarse hoy: ¿qué excusa me está alejando del banquete? ¿Qué miedo o apego me impide aceptar la invitación del Señor? Porque tal vez, sin darnos cuenta, nos hemos acostumbrado a vivir fuera de la fiesta. Aceptar la invitación es un acto de fe. Un salto de confianza. Un dejar atrás las seguridades. Para entrar en el misterio del amor que todo lo renueva. Cada día, Dios vuelve a invitarnos. No con palabras sonoras, sino con pequeños gestos de ternura. Con oportunidades de servir. Con encuentros que sanan. Y con silencios que hablan al alma. A veces la invitación llega disfrazada de cruz, de prueba o de pérdida. Pero detrás del dolor siempre hay un llamado. Una promesa de vida nueva. Un banquete que espera en medio de la noche. En la historia del Evangelio, Dios no se cansa de llamar. Porque su deseo es llenar su mesa de vida. Y ese llamado resuena en cada generación. Esperando que alguien responda con un sí valiente. Con un corazón dispuesto a dejarlo todo para sentarse a su banquete. El banquete del reino no es un premio. Es una gracia. Y el Señor no busca invitados perfectos, sino corazones abiertos. Corazones dispuestos a dejarse transformar. Porque quien se sienta en la mesa de Cristo nunca sale igual. Cada lugar en la mesa representa un espacio de amor que Dios ha preparado para alguien. Y si ese alguien no acude, el Padre no deja vacío el asiento. Porque su amor no conoce límites. Y su deseo es que todos sean saciados por su bondad. Esta parábola es también un espejo que refleja la tensión entre la invitación divina y la libertad humana. Entre la gracia que llama y el corazón que duda. Entre la abundancia del reino y la escasez de nuestra respuesta. El reino no espera a que el mundo esté en paz, sino que irrumpe en medio del caos. Para transformar la historia desde adentro. Con la fuerza silenciosa del amor. Que vence sin imponer. Que reina sirviendo. Que invita sin obligar. Cuando Jesús habla del banquete, no se refiere a una simple comida, sino al encuentro más profundo entre Dios y el hombre, donde el alma se alimenta del amor eterno y descubre que no hay felicidad fuera de él. Cada excusa representa una forma distinta de idolatría. Porque todo aquello que anteponemos a Dios se convierte en un falso Dios que promete mucho, pero deja el corazón vacío. La invitación de Jesús siempre rompe nuestras rutinas. Nos saca de la comodidad y nos lanza al camino de la fe. Porque solo quien se atreve a dejarlo conocido puede experimentar la alegría del reino. A veces creemos que aceptar la invitación de Dios nos quita libertad. Pero es justo lo contrario. Porque solo en su amor somos verdaderamente libres. Solo en su voluntad encontramos descanso.
Solo en su mesa descubrimos quiénes somos. Jesús nos enseña que el reino está abierto a todos. Pero no todos están dispuestos a entrar. Porque requiere humildad, abandono y un corazón que prefiera la comunión antes que la posesión. Cada vez que rechazamos el amor, nos quedamos fuera del banquete. No porque Dios nos expulse, sino porque nosotros mismos cerramos la puerta, temiendo perder lo que creemos nuestro, sin saber que en su casa lo ganamos todo. El reino no es una teoría. Es una experiencia de encuentro, de amor que se hace carne, de presencia que llena el alma y la transforma desde lo profundo. Jesús nos invita a salir de nuestras excusas, de nuestras zonas seguras, y a confiar plenamente en su palabra. Porque solo quien se arriesga a creer puede saborear la dulzura de su promesa. En el reino no hay mérito. Hay gracia. Y la gracia no se compra ni se negocia. Se recibe con gratitud, con humildad, con el corazón abierto a la sorpresa de Dios. El banquete del reino es la respuesta de Dios a la soledad del hombre. Es el abrazo que cura las heridas del alma. Y la promesa de que nunca más volveremos a estar solos. Cuando el Señor dice sal a los caminos y fuerza a entrar, no se trata de violencia, sino de insistencia amorosa. Porque su amor no se rinde. Su misericordia no conoce límites. Y su deseo es que todos se salven. Esa insistencia divina es la voz de la gracia que nos persigue. Incluso cuando huimos. Incluso cuando dudamos. Incluso cuando nos sentimos indignos de volver. Cada alma que responde al llamado del banquete se convierte en testigo de la bondad divina. Porque su vida se transforma en anuncio. En ejemplo de que el amor vence al miedo. Y la gracia vence al pecado. Dios no cancela la invitación. Simplemente la amplía. La renueva. La extiende hasta los confines del mundo. Porque su casa no puede estar vacía. Y su amor no se conforma con pocos. Cada uno de nosotros es hoy ese siervo enviado, llamado a llevar el mensaje del reino a las periferias del corazón humano. A los rincones donde aún no ha llegado la esperanza. Aceptar la invitación es dejar que el amor de Dios ocupe el centro de nuestra vida. Y cuando eso ocurre, todo lo demás encuentra su lugar. Todo adquiere sentido. Todo se ordena en la luz de su verdad. El banquete no se vive con miedo, sino con gratitud. Porque quien se sienta a la mesa del Señor sabe que ha sido amado primero. Y que su vida, aun con heridas, tiene un valor infinito. Esta parábola es también un anuncio de la Eucaristía. El banquete del Cordero donde Cristo mismo se entrega como alimento, invitando a todos los hombres a gustar la salvación. Quien participa del banquete eucarístico anticipa el gozo del cielo. Porque allí el alma experimenta la comunión plena. Donde ya no hay hambre ni sed, sino plenitud en Dios. La Eucaristía es el lugar donde el pobre y el rico se igualan. Donde el santo y el pecador se arrodillan ante el mismo amor. Donde el cielo toca la tierra. El reino de Dios es ese banquete que comienza aquí y se consuma en la eternidad. Donde todos los que respondieron al llamado serán saciados con el pan de vida eterna. Pero aún hoy hay lugares vacíos en la mesa. Y por eso el Señor sigue llamando. Sigue enviando. Sigue buscando corazones dispuestos a llenar su casa.
No hay mayor tristeza que quedar fuera del banquete por indiferencia. Porque eso significa renunciar al amor, a la alegría, a la vida verdadera. Cada sí que damos a Dios es una silla ocupada en su mesa. Y cada no es un lugar vacío que duele en su corazón de padre. Aceptar la invitación no es solo ir a la fiesta. Es también ayudar a otros a llegar. Porque el amor de Dios se multiplica cuando se comparte. El discípulo que ha probado el banquete no puede quedarse callado. Porque su vida se convierte en testimonio vivo de la bondad divina. Cada comunidad cristiana debe ser una extensión del banquete. Una mesa abierta. Donde nadie se sienta excluido. Donde el amor sea el pan que todos pueden comer. El banquete del reino es la respuesta de Dios a la pobreza humana. Es el encuentro del cielo con la tierra. Donde todo dolor se convierte en esperanza. Jesús sigue llamando por medio de su iglesia. De su palabra. De los pobres. De los acontecimientos. Y su voz nunca deja de resonar en el alma que escucha. Que cada uno de nosotros pueda reconocer su voz. Dejar las excusas. Y decir con gozo: aquí estoy, Señor, listo para tu mesa. Entonces la vida dejará de ser rutina. Y se convertirá en liturgia. En celebración constante de su presencia. El alma que se deja amar descubre que el banquete no está lejos, sino dentro de sí. En cada momento donde se elige amar. Jesús es el banquete. El anfitrión. Y el alimento. Y en él todo se resume. Todo cobra sentido. Todo se hace plenitud. Dichosos los que escuchan su voz y entran al festín. Porque ellos gustarán desde ahora el gozo eterno del cielo. Que esta parábola nos despierte. Que renueve nuestro deseo de Dios. Y que nos impulse a invitar a otros. Para que la casa del Padre esté llena. Y su amor sea celebrado por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.